Que tal, como están? Benvidos un día máis a Faladoiro. A tertulia comeza, como sempre, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro ou a través do canal 26 de Barbanza. Hoxe, como a todos estes días, volvemos ter moitos temas dos que falar, comezando polo máis próximo, con algunha novidade en relación ca Operación Manga e a Operación Pokémon. O exconcelleiro Ángel Espadas seguirá na cadea. A Audiencia Provincial de Lugo entende que existe risco de fuga ou que a súa posta en liberdade pode entorpecer as dilixencias que se están a levar a cabo. Iso para empezar, pero temos que falar tamén hoxe, por suposto, do exministro José Blanco. A Fiscalía quere imputalo formalmente por prevaricación e tráfico de influencias. Antes hai que tramitalo o suplicatorio no Congreso e hoxe dicía Blanco que deixará o seu escano se se abre xuízo oral contra el. Fálase hoxe de Pepe Blanco, fálase da crise no PSOE pola moción de censura de Ponferrada e fálase tamén da asemblea que vai celebrar o Bloque Nacionalista Galego esta fin de semana, pero a noticia do día está sen dúbida en Roma, onde 115 cardeais elixen dende hoxe no cónclave, no famoso cónclave, do que todos estamos pendentes, o que será o próximo Papa da Igrexa Católica. Hoxe están connosco no Faladoiro tres xornalistas. María Méndez, que tal, María? Benvida un día máis. Gracias. Xosé Antonio Perozo, hola, que tal, Perozo? E Moncho Paz, hola, Moncho. Hola, boa noite. Benvido, que por fin te pillo, sempre atarefado, non? Pero hoxe facemos un oco para vir ao Faladoiro. Bueno, pois temos que empezar polo máis próximo, falando de cuestións locais. Non quero enredar moito con este asunto, porque temos hoxe diversas cuestións das que quero falar convosco, pero sí facer a referencia a novidade que nos chegaba nas últimas horas en relación coa Operación Manga, a Operación Pokémon. A Audiencia Provincial de Lugo desestimaba os recursos presentados pola defensa de Ángel Espadas, que terá que seguir na cadea. Entende a audiencia que é unha peza relevante na investigación que se está a levar a cabo. Seguirá, por tanto, en prisión, mentres na cidade continúan as especulacións sobre quen pode ser o próximo ou os próximos imputados. Mañá temos sesión de control o Goberno no Parlamento, vanlle preguntar de novo a Feijóo por asuntos relacionados ca corrupción, e semella que temos aínda Operación Manga e Operación Pokémon para rato, non? Parece que aínda queda moito, non, Perozo? Ou dás esa sensación, non? Bueno, si faz caso aos rumores, si faz caso aos mentideiros das tabernas e toda esta historia, parece ser que, bueno, que isto vai acabar na cadea ou vai acabar caendo hasta el apuntador. Eu creo que non vai ser tan longo como se pretende. Eu creo que tampouco hai tanto material como se está dicindo, nin creo que haxa tantos despropósitos. Eu teño a sensación de que sí, hai estas 3 ou 4 cosas que saíron por aí, que poden surdir alguna cousiña máis en esta retaíla de despropósito que estamos vivindo nese senso, non? Lo cual non quere dicir que non sexa necesario clarexar todas estas situacións e tal. Pero, vamos, dicen... Despropósito judicial, refíreste? No, sí, despropósito no senso de administrar esta situación. Dice que Espada pode haber risco de fuga. Pois eu non sei, eu non diría tanto, e eu non vou poñer a man no lume por Espada, porque non é santo da miña devoción, non foi no tempo no que ele foi concelleiro aquí en Santiago de Compostela na oposición, porque é evidente que a súa mente funcionaba como funcionaba, e despois do que pasou, aquela famosa historia de aparecer ebrio no coche e logo toda esta situación. Pero vamos, de aí a que sexa cuestión de que poda haber un caso de fuga, pois eu creo que non é para tanto. E no caso de que poda entorpecer as dilixencias, tampouco creo que chegue aí. Eu creo que son un pouco exageraciones, do mismo modo que outra persoa que está tamén na cadea, que é o responsable da Aquajet en Santiago de Compostela, pois igualmente, é dicir, eu creo que son actuaciones excesivas que además crean unha situación de alarma social que habería que evitarlas, non? Porque, sí, señor, estos señores poden ser culpables de esos despropósitos, poden ser culpables de ter feito actuacións irregulares, pero creo que todo ese tipo de cousas hai que medirlas un pouco máis. A ver, María e Moncho, ¿qué opinan? María, por ejemplo. Bueno, yo no seré, por supuesto, la que ponga en entredicho ninguna decisión judicial, porque me parece, en fin, de cierta envergadura y cierta seriedad que en este caso, si la audiencia, en fin, replica y estima de que no hay lugar a que esta persona, pues, en fin, tenga que salir fuera de la institución penitenciaria, pues entiendo que algún fundamento tendrá. Por supuesto, yo no voy a entrar en ello. Yo entro más
vamos, me gustaría más entrar en el análisis de las consecuencias que tiene, que sí. No entiendo, Perozo, que hables de despropósitos cuando realmente hay, supuestamente, causas, imputaciones muy serias. Es el pago de sobornos, tráfico de influencias, prevaricación, etcétera. Cuestiones que tampoco pueden quedar de esa forma, digamos que por tirar tanto del hilo, ya llega un momento que provoca cansancio, evidentemente. Yo creo que los ciudadanos están muy cansados de todo esto, pero no tanto por el hecho de que haya una actuación judicial constante, permanente, y que amenaza, que evidentemente va a tener aún en curso bastante más actividad, que el hecho en sí de que los representantes políticos se hubieran metido en esta dinámica, que es lo que provoca el cansancio a la propia, a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que a veces ponemos un poco más el foco en la administración de la justicia cuando realmente había que ponerlo en el comportamiento en el comportamiento que a la vista está bastante deplorable de algunos supuestamente políticos, ¿no? O me he explicado mal o me he sentido mal, María, bueno, porque digo despropósito dos acusados, non digo despropósito da audiencia, bueno, quero decir que claro. non é un despropósito da actuación judicial, cuidado, digo que ao mellor é un despropósito pensar que este señor se pode fugar en unha situación como esta, ¿no? Pero bueno, lo que dice es que lleva penas, las penas que llevan aparejadas a los supuestos delitos que comete, que son muy graves. Entonces, evidentemente, claro, yo no puedo hacer la valoración judicial de si compete o corresponde a que no creo que sea tanto una cuestión de la fuga, sino como el hecho de los delitos que se le imputan, que son bastante graves. Bueno, en cualquier caso, el ministro del Interior el otro día hablaba que las fuerzas de seguridad en estos momentos están analizando 171 casos de corrupción en estos momentos, realizando informes, y bueno, esto ya nos da un poco de idea, una vez más, de cómo está la situación en el ámbito político en este país, que, por cierto, es bastante delicada. Yo creo que en este caso lo que sí hay que pedirle a la justicia es que sea lo más rápida posible, que los procesos acorten cuanto antes mejor y que evidentemente haya, digamos, una respuesta a los ciudadanos de lo que realmente han venido haciendo algunos supuestamente dirigentes, ¿no? Moncho. Sí, eu percibo percibo un ronrón na cidade, percibo unha sensación de dimes e diretes, de cotilleo, de especulacións, de que vai pasar e todo iso, e non me gusta, sinceramente, non me gusta porque creo que contribúe a xerar unha mala sensación por parte do cidadán, unha desconfianza no sistema político que a marxe das reflexións que teña que facer cada partido e tal, pois debería de haber un mecanismo de regeneración de todo isto, a través de pactos de Estado, de grandes consensos, o que se queira. Preocúpame disto tamén, sin ánimo de entrar en críticas sobre a xustiza, o Poder Judicial e tal, é a falta de celeridade que se ve en estos casos, porque claro, non podes ter unha situación permanentemente sin resolver. É dicir, pasou na Operación Muralla en Lugo, como se lembrades hai anos, e agora está a pasar tamén nesta situación. Na Carioca, o propio caso Campeón, do que logo temos que falar tamén. O propio caso Campeón, é dicir, temos unha situación de políticos imputados de forma permanente, pero son casos que se resolven muy lentamente. Y eso es que no puede ser. Incluso casos los que no se resuelven. Yo creo que eso, lo que dice Moncho, es un discurso muy válido, lo de pedir celeridad, pero en cualquier caso, pedir que investigue a fondo, profundamente, y que dirima responsabilidades de tal forma que, al menos, por ejemplo, al menos quede una actitud ejemplarizante, ¿no? De que si evidentemente se acometen una serie de comportamientos, digo siempre, supuestamente, tengan algún tipo de penalización, ya que no tienen ninguna contraprestación en el Código Penal, porque parece que todas estas actitudes, estos comportamientos después parece que no están penalizados como tal en el Código Penal, por lo menos que tengan algún tipo, está claro, de, en fin, de contrapartida que inhiba de hacer estos comportamientos. Hay un gran problema, que es el problema de la mediatización da xusticia. A xusticia, e neste caso, con relación coa política, converteuse en unha cuestión absolutamente mediática. E estamos vendo que de pronto se monta unha bola de neve respecto a un caso, outro caso e tal. El caso de... Bueno, podríamos falar... E que de pronto, el propio caso Gürtel, que foi mediáticamente la repera, e estamos todos aguardando, esperando a ver que vai pasar con ese caso. Con el caso Campeón, con tantos outros casos que se convierten en noticias de primeira página que son unha explosión de tal, e non vemos as resolucións. Entón, xa non é solamente unha cuestión de que la xusticia actúe con rapidez, que tamén, sino que
necesitamos máis prudencia informativa por parte da xustiza, unha prudencia de dar máis sensación de seriedade, e non de que todo está mal, todos son culpables, todos a la cárcel como la película de Berlanga. O segredo do sumario para gostar tamén. E o segredo do sumario, e entón todo este desconcierto, porque vamos a ver, al alcalde de Ourense, con la operación Pokémon, o levaron esposado a Pontevedra. Tamén o concelleiro Albino Vázquez aquí en Compostela. Al concelleiro de aquí, e logo, ao final, que pasa con todo isto? Que sucede con todo isto? Porque non é só unha cuestión de rapidez, sino saber que está pasando. Porque é moito secreto de sumario, pero logo se van facendo filtracións, vai saindo isto, vai saindo outro, e é un show mediático. E despois hai dúas cousas, Perazo. Que logo non sabemos, al final non queda nada. Hai dúas cousas, é dicir, por unha banda está, se un cargo público está imputado, pois esa mala imaxe que lle quede, digamos, ao propio imputado, independentemente da resolución judicial do futuro, chegue cando chegue. Esa desconfianza por parte do cidadán, pois queda aí no fondo, eu penso. E despois, por outra banda, no caso concreto de Compostela, pois temos outra cuestión de imaxe patética para a cidade. É dicir, unha cidade que está saindo nos medios de comunicación por situacións que se producen unha tras outra. Bueno, pero Moncho, New York Times, mesmo sí, claro, Mr. Currás. Pero vamos a ver, eso tamén é unha cuestión de, bueno, está aí. Todos con brevidade, sí, eso tamén é unha realidade. Es decir, claro, ahora mismo, lo que no puedes hacer es una ocultación de la realidad. Santiago durante 28 anos salió unos medios de comunicación porque nos daban el premio de la UNESCO, el premio de no sé qué, el premio de no sé cuánto, y durante 28 anos non pasó nada de esto. En un ano levamos 2 alcaldes, un señor que fai unos señores que fan facturas falsas, outro que, bueno, es decir, levamos un ano e medio, 2 anos, vamos a cumplir 2 anos de gobierno de un equipo que, bueno, Dios santo, o sea, é normal que se produza esa situación, e a xustiza ten que poñer aí o dedo, é dicir, pero claro, eu sigo apelando a la rapidez en la resolución de los asuntos e a la prudencia informativa por parte de quien genera la información, no por parte de los medios. Los medios creo que cumplen esa función. De todas formas, a riesgo de que se produzca, digamos, esa valoración mediática a veces no tan rigurosa como debiera ser, a riesgo de eso, yo prefiero, evidentemente, que haya una situación más transparente y que de una vez por todas que se constate de que no hay, digamos, inaccesibilidad con respecto a la actuación de algunos supuestamente políticos. Prefiero eso a pensar de que aquí todo vale y que hay un ambiente de absoluta, vamos, casi que no pasa absolutamente nada cada vez que hay un comportamiento errático por parte de los políticos. Prefiero de verdad que de una vez se ponga todo sobre la mesa y que se aclare y que se defina. Supongo que servirá tamén para futuros comportamientos. Antes falaba Moncho Paz da desconfianza, da sombra de dúbida que queda sobre os políticos imputados, a marxe do que logo diga a xustiza, pode ser tamén o que lle pase a José Blanco, que é outro dos protagonistas da xornada. Hoxe dicía o exministro socialista que deixará o seu escano no Congreso se o xuiz que leva o caso Campeón, outro caso que vai xa para 3 anos, decide abrir xuizo oral contra el. Pouco antes coñecíamos que a Fiscalía quere tramitar o suplicatorio no Congreso para imputalo formalmente por prevaricación e tráfico de influencias. Xa saía rapidamente tamén hoxe a voceira do PPDG pedíndolle ao PSOE que tome medidas ou preguntando que medidas vai tomar nesta situación. Semella, isto xa por falar non só da actuación judicial e as súas consecuencias, senón tamén do futuro político de José Blanco, porque estamos en pleno proceso de renovación do PSDG, semella que o vai ter, o que pode ter moi complicado se pretende liderar o PSDG, non? Moncho, non sei que opinas ao respecto. A ver, desde logo esta situación non lle favorece en absoluto, é dicir, a mí parece razonable que el diga que se abre xuizo oral contra, no seu caso, pois que deixará o escano do Congreso, parece razonable porque tamén ten unhas aspiracións políticas que non oculta, pero desde logo tamén penso que frustra esta situación bastante a súa carreira política para encabezar cualquier alternativa no Partido dos Socialistas de Galicia, non? Porque esta sensación mesmo de desconfianza que mencionaba antes, pois creo que se está apropiando tamén de boa parte do electorado socialista, refíreme. María e Perozo concordan? Eu concordo a medias. Eu sigo defendendo o que defendín sempre... A presunción de inocencia. Sempre a presunción de inocencia. É dicir, no caso de Pepe Blanco e no caso de calquera político ou de calquera persona. Eu creo que José Blanco deixa o escano
ou deixa esa actividade política neste momento que ven desenvolvendo durante anos, porque hai unha presunción de tráfico de influencias. A mí me parece que non debe ser así. Pero nin en ese caso, e eu xa o defendín nesta mesa moitas veces, e o defendín por escrito, ni siquiera no caso de imputación. É dicir, que estes imputado non quere decir que seas culpable. Por lo tanto, eu creo que mentre non haxa unha situación de culpabilidade, eu creo que non se pode deixar na mans de ningún xuiz, ni ninguna suiza, se debe deixar o futuro de un individuo ou dunha persona na súa trayectoria política. Porque estamos vindo tamén, no caso da xustiza, situaciones en as que logo resulta que non había nada, ou non pasaba nada. Pero esa é unha decisión que toma el de motu propio. Pero eu creo que é unha decisión que toma de motu propio que pode ser errada. Porque nese caso, moitos políticos fixeron esta mesma decisión. Tomaron a decisión de abandonar porque se veían en esa situación, ao final non había nada, e ao final, pues, nin político, ni vida pública, e ao final quedas como culpable, porque xa marchaste. Eu creo que aquí neste caso tamén propoño a prudencia e, dende logo, eu son inocente. Pois moi ben, eu que presenten el suplicatorio ou de motu propio vou, que se me abra xuicio, e se sou culpable, pago e me voy. O me voy e pago. Se non sou culpable, sigo na miña vida política. A mí, de todas maneiras, dá a sensación de que esa decisión de motu propio leva a outra decisión detrás. Refírome a que posiblemente este detrás ganar tempo mentras daqui ás primarias do PSOE e presentar unha candidatura. Pode ser unha alternativa. Pero vamos a ver, eso tamén pode ser, perdona María, eso tamén pode ser unha, digamos, entre aspas, unha estrategia persoal de decir, bueno, eu marcho, demostro que son inocente e agora fortalecido, digo, eu non quise nunca arrimarme ou quedarme no escano e quedar e conservar e tal. Bueno, pois pode ser unha estrategia, pero creo... Diríamos en su favor, pero volvemos a estar, María, volvemos a estar en la situación del dirían y del harían, yo creo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la culpabilidad como tal, o sea, solamente se establece en una sentencia judicial, eso es evidente, o sea, no porque un señor se vaya antes o después, va a emitir algún tipo de consideración de que es más o menos culpable. Yo no estoy de acuerdo con eso. A veces lo que sí hay una cuestión de coherencia, de decir, si hay la más mínima duda sobre mi gestión, yo me voy del ámbito de la política. Y por otra parte, no pasa absolutamente nada. Quiero decir que eso es una servidumbre que va en el propio cargo. Tú cuando vas supuestamente a la política, te integras como un servicio público y desde el primer día, desde el momento cero, debes estar dispuesto a renunciar a esa actividad si en algún momento se te ponen entredichos. Yo creo que... Bueno, perdona, desde mi punto de vista, quiero decir, eso por una parte. Y luego por otra parte, a mí lo que me gustaría saber, porque tú estás haciendo evidentemente un relatorio de consecuencias que podría tener el hecho de que de pronto esta persona, pues después de este suplicatorio haya un juicio, quede exculpado absolutamente de todos los cargos y se le haya roto, digamos, su trayectoria política. Y yo también me planteo si esta persona en estos momentos, que por otra parte tengo que decir que hay una cierta coherencia en su procedimiento a la hora de no en estos momentos establecer una candidatura ya oficializada para el PSDG, pero de hacerlo, estando en esta situación, imagínate que prosperase esa propuesta y que pasado mañana resulta que en un procedimiento judicial sí salga acusado. Quiero decir que todo tiene su doble cara y su doble cruz. Bueno. No, o sea, lo que yo entiendo es que en estos procedimientos debería haber una dimensión clarísima interna del propio partido político. A mí esas varas que utilizan los partidos políticos cuando le interesan, sí, son imputados y entonces interesa que se vaya. Y cuando no interesa, resulta que, pues no, si está imputado, no se le puede presuponer que sea ya una persona culpable. Entonces, esas varas de medir que tienen tan inciertas los propios partidos políticos debería tener unas medidas mucho más claras, más determinantes. Es decir, está imputado, tiene que abandonar la vida política. No pasa absolutamente nada, no se le va a acusar de nada. Si es inocente, lo va a ser siempre. Dentro desta ceremonia da confusión, eu penso que xa, afortunadamente, é unha cousa positiva, que hai que buscar sempre, digamos, unha lectura positiva. Creo que non é un consenso establecido, pero por lo menos hai unha conciencia e unha cultura de que imputación non implica dimisión, pero medidas cautelares impostas por un xuiz sigue que implican dimisión. E quedome con unha frase... No siempre, cuidado. E quedome o caleurense. E non siempre,
A ver, esta mañán, sin ir máis lonxe, Tomás Gómez, no PSOE madrileño, en mención ao caso de Óscar López, que presentou a dimisión como secretario de organización e tal, pero que maniobras, non? Más sutiles, non? Tú presentas la dimisión, pero al tiempo no te la aceptan, entonces ya no existe la vara de medir, bueno, claro, en política... Sí, todo es admisible, está claro. Non hai perdón, en política hai dimisión. Está claro. Mira, vamos a ver unha cosa. Eu creo que lo que non podemos é facer política ficción respecto a lo que poda ser o futuro ou o presente o presente inmediato de Pepe Blanco ni de ningún político. No, eso lo tendrá él en cualquier caso en su criterio, ¿no? Pero solamente tenemos que ir a una cosa reciente con el caso de Pepe Blanco. O sea, ahí tuvimos aqueles famosos 400.000 euros tamén, no caso campeón, de que si o tipo tuviera... Al final, los 400.000 euros era una verdadera falsedade del señor que facía la imputación. Pedíronse nos medios de comunicación, se pidieron en otro sitio la dimisión del señor Blanco porque xa le colleran unha gasolinera e levara los cartos e tal. Non que había cartos. Al final, que pasou? Non. Non se demostrou. O sea, non se demostrou porque además, es que aparecieron los 400.000 euros en Andorra, en una farmacia que mercara el fulano que lo acusaba de darlle eses cartos. Bueno, agora non podemos estar na mesma situación semellante, es decir, tráfico de influencia porque un ministro se interesa por unha nave que van a construir en no sé qué determinado sitio. Es que por esa regla de tres, ningún político podría estar en política. Porque, vamos a ver, que un alcalde... Unha cousa é interesarse e outra cousa... Tienes que seguir el hilo argumental, porque después, a la postre, parece que supuestamente hubo una serie de pagos a su vivienda particular por parte de la empresa que fue beneficiaria. Quiero decir, hay que seguir todo el discurso, Perozo. No soy yo la juez, evidentemente, que vaya a delimitar si tiene o no responsabilidad por su actuación. Estamos hablando de suposicións. Bueno, pero lo que vengo a decir es que no creo que sea tan baladí un juez a la hora de imputar. O sea, me parecería demasiado frívolo que se pusiera a imputar sin tener fundamentos ni razones. Pues, sobre todo cuando en este caso hay un suplicatorio al tribunal, sobre todo cuando hay un suplicatorio para iniciar un... Moitísimo tempo, María, que deixei de confiar en moitos jueces. Yo hace tiempo que dejé de confiar en muchos políticos. A mí dame a sensación de que hai moita imputación á lixeira e despois desa imputación conleva unha investigación a fondo. E se como consecuencia desa investigación a fondo hai claramente indicios, entón haberá que tomar unhas medidas judiciales e unhas medidas de partido, pedindo responsabilidades, pedindo dimisións, deixando cargos e o que sexa e tal. Pero con eso concordo con Perozo, de que aquí parece que imputen a alguén e despois, claro, para quitarte ese San Benito e desmontar todo iso é prácticamente... Aparte que unha imputación non implica outra cosa máis que ti te podes presentar, o sea, podes levar un abogado a cuando vas a declarar. Porque ti poden chamarte a declarar como testigo e salir imputado, cuidado. O podes salir incluso con medidas cautelares, ¿no? Sí. Pero cuando hay una imputación es que en teoría hay algún fundamento que lleva al juez a determinar que esa persona tiene que ver algo en el curso del procedimiento que está llevando a cabo. O sea, no se imputa al primer ciudadano que pasa por la calle per se, y tú lo sabes. Despois do inicio ven a investigación, despois aparece como no caso de Pepe Blanco a figura do fiscal con esta causa que por delitos de cohecho e tráfico de influencias, é dicir, é un proceso. Pasa que pode haber unhas fases dese proceso que non se estén levando adecuadamente. Eso tamén hai que cuestionalo. Pois do futuro político de José Blanco e de en que queda este caso campeón falaremos, por suposto, nesta mesa. Imos facer agora unha pequena pausa para a publicidade. A volta nos minutos abordamos outras cuestións que son noticia hoxe, así que nada, collemos folgos, non marchen, volvemos de contado.